El humo de la batalla flotaba denso como una tormenta química sobre las ruinas humeantes del puesto fronterizo de Altair. Era un enclave olvidado por los altos mandos, pero vital para los contrabandistas de plasma y tecnología prohibida. Allí, entre acero retorcido y cuerpos calcinados, Julián Maldonado, veterano de la Legión Humana, caminaba cojeando, apoyado en su rifle manchado de hollín. Llevaba horas recogiendo brazaletes de identificación, confirmando muertes y poniendo fin a los gemidos de los enemigos moribundos que aún respiraban entre chispazos eléctricos. Sabía que en algún lugar, bajo esas placas deformes y esas torres caídas, alguien importante debía estar escondido o agonizando. Porque nadie enviaba una flota entera solo para saquear chatarra. Un quejido leve, casi más un murmullo que un lamento, le hizo volver la cabeza. Lo escuchó de nuevo, proveniente de un montículo de planchas metálicas colapsadas. Soltó un suspiro exasperado y comenzó a apartar vigas dobladas, cortando cables chisporroteantes con la hoja de su cuchillo militar. Bajo la última placa encontró un destello plateado, una figura acurrucada en posición fetal, piel azul translúcida surcada de venas negras que latían con un pulso moribundo. Era una mujer, no, algo más. Las joyas incrustadas en su frente y las marcas bioluminiscentes en sus brazos la delataban, sangre noble de la casa Desion, una de las dinastías más temidas del cónclave interestelar. Julián se arrodilló, la observó con asombro y horror. Sabía reconocer a un prisionero valioso, pero ella era mucho más que eso. Su respiración era un susurro quebrado. Su pulso, un tambor que moría a cada latido. No te mueras aquí, le murmuró, mientras rasgaba un trozo de su propia capa para presionar la herida que le rajaba el costado. Ella abrió los ojos con un leve espasmo, dos piedras de cuarzo agrietadas que parecían intentar enfocar su rostro. Movió los labios, exhalando palabras en un idioma que Julián apenas entendía, una súplica rota, o tal vez una maldición dirigida a su propia suerte. Revisó su mochila, nada de suero de plasma, ni compresas estériles. Solo un botiquín rudimentario con una única dosis de coagulante y jeringas vacías. Sabía que la sangre humana era biológicamente incompatible con su fisiología, eso enseñaban en todas las academias médicas. Pero también sabía que moriría en minutos sin alguna forma de infusión viva. Miró a su alrededor, escuchó las explosiones distantes de los últimos focos de combate, pensó en pedir rescate. Luego recordó que no había señal y que nadie vendría hasta dentro de días. Sus ojos volvieron a los de ella. Algo en la forma en que lo miraba, la fragilidad desnuda bajo su piel luminosa, la certeza de una muerte inevitable, le encendió un fuego terco bajo las costillas. Maldijo entre dientes, desenfundó su cuchillo y apretó los dientes para no gritar cuando la hoja se hundió en su palma. Un hilo de sangre oscura brotó, caliente, espesa. Acercó la mano a su boca. La princesa ladeó apenas el rostro, como un cachorro desconfiado, pero cuando una gota cayó en sus labios, algo cambió, un temblor recorrió su columna, sus dedos se crisparon, sus pupilas se dilataron de golpe como una flor carnívora al sol. Bebió. Con torpeza al principio, luego con desesperación. Su lengua, áspera, rozó la herida abierta, lamiendo cada gota como si arrancara la vida de su propia muerte. Julián respiró entrecortado, conteniendo un escalofrío que le recorrió el brazo y se hundió en su pecho. Un viento helado barrió el polvo y levantó jirones de humo alrededor de los dos. Entre ruinas y fuego, un guerrero humano y una princesa alienígena, unidos por un pacto de sangre que ninguno había pronunciado pero que ambos entendieron, ella viviría. Y él pagaría el precio de romper la lógica que sostenía sus dos mundos separados. Cuando la princesa dejó caer su cabeza sobre su pecho, exhausta pero respirando con más fuerza, Julián sintió que, aunque la batalla había terminado afuera, la verdadera guerra acababa de comenzar dentro de ellos. Y no pensaba perderla. Kaela despertó envuelta en mantas militares de tela áspera, bajo la penumbra de una tienda de campaña improvisada con lonas cosidas a prisa. El olor a metal oxidado y sudor humano impregnaba el aire junto con un leve aroma a quemado. Su primer reflejo fue incorporarse de golpe, los músculos tensos, el pulso desbocado, lista para atacar. Pero algo dentro de su pecho latía con una potencia desconocida, diferente a todo su linaje real, como si la hubieran llenado de fuego crudo. Su herida mortal era solo una cicatriz dura y ardiente que palpitaba cada vez que respiraba. Sus ojos, que antes apenas podían enfocarse, recorrieron el espacio, cajas de munición apiladas, botellas de agua, un pequeño quemador con una olla de sopa casi fría. Y junto a ella, sobre un catre de campaña, Julián Maldonado, el humano de mirada cansada que había osado darle su sangre, dormía profundamente, con la piel ceniza y la respiración irregular. Kaela se inclinó sobre él,
conteniendo un estremecimiento salvaje que la recorría cada vez que percibía su aroma. Nunca ningún alienígena, ningún miembro de su propia especie, le había provocado ese calor en la boca del estómago. Puso la mano sobre su pecho, sintió su corazón golpear, débil pero obstinado. El mismo corazón que se había negado a abandonarla cuando la lógica dictaba que debía dejarla morir. Lo estudió como quien mira una obra desconocida. Su barba crecida, la cicatriz en la ceja, la respiración entrecortada. Bajó la vista a su propia piel, casi luminosa en la penumbra, y vio la red de venas encendidas como raíces encarnadas de algo nuevo, algo humano injertado en su realeza. El viento agitó la lona. Afuera, ráfagas lejanas de disparos y explosiones recordaban que el caos aún reinaba más allá de su pequeño refugio. Kaela sintió la urgencia morderle la nuca, el deber de levantarse, tomar un arma y proteger a aquel que había desafiado todas las advertencias médicas, toda la lógica imperial, todo el sentido común. Su estómago gruñó. Un instinto voraz le hizo mirar la sangre que manchaba la venda improvisada en la mano de Julián. Sin pensar, inclinó su rostro y pasó la lengua, probando el hierro dulzón de su salvación. Un escalofrío la sacudió de pies a cabeza, más placentero que cualquier néctar real que hubiera probado en palacio. Julián se agitó, despertando. Parpadeó confundido, encontrando el rostro de la princesa tan cerca que sintió su aliento quemándole la garganta. Intentó incorporarse, pero Kaela lo empujó de vuelta con una suavidad que escondía una fuerza alarmante. No te muevas, ordenó con un susurro grave, su acento quebrado pero cada vez más claro. Él tragó saliva, la miró fijamente, notando como su iris resplandecía con un brillo interno, como brasas vivas bajo una capa de hielo. ¿Qué me hiciste?, preguntó él, con la voz ronca, sintiendo que su propia fiebre subía y bajaba como una marea caprichosa. Kaela apoyó su frente contra la de él, cerró los ojos y respiró su aroma como si eso bastara para calmar la tormenta que la devoraba por dentro. Lo mismo que tú me hiciste. Te tomé dentro de mí. Ahora tú también tienes parte de mí. Somos uno. La frase retumbó entre sus pechos, como un secreto prohibido. Julián sintió la piel erizársele, no de miedo, sino de un deseo inconfesable que le encendió los músculos, aunque su cuerpo gritara por descanso. Kaela se levantó sin romper el contacto visual, y durante un instante, Julián creyó ver la forma de su silueta proyectada por la luz de la hoguera, majestuosa, casi bestial, y peligrosamente hermosa. Se acercó a la abertura de la tienda, apartó un trozo de lona y olfateó el viento como una depredadora que marca su territorio. Oyó pasos, voces rasgadas de patrullas enemigas husmeando entre las ruinas. Sin volverse hacia Julián, dijo con voz baja pero cargada de una promesa violenta. Ahora tú descansas. Yo mato por los dos. Y sin más, se deslizó fuera, tragada por la noche helada, dejando a Julián sudoroso, temblando de fiebre y deseo, sabiendo que había creado algo que nadie, ni emperadores ni ejércitos, podría contener ya. La tienda entera vibraba con el eco de disparos y gritos sofocados en la oscuridad. Julián se incorporó a duras penas, la manta resbalando de su torso empapado en sudor frío. Su visión se desenfocaba de tanto en tanto, como si cada latido intentara arrastrarlo de nuevo a un sueño pesado, espeso, que lo devoraba por dentro. Pero cada estampido afuera lo anclaba a la realidad. Kaela estaba cazando. Por él. Se arrastró hasta la abertura de la tienda, apartando el telón improvisado. Un viento cortante le azotó la cara, avivando su lucidez por un instante. Lo que vio lo dejó congelado. Figuras encapuchadas, soldados imperiales renegados, revisaban cadáveres, saqueaban mochilas, cortaban brazaletes de identidad para cobrarlos como trofeos. Más allá, siluetas más grandes, mercenarios cyborg, portaban detectores de calor, acercándose peligrosamente al escondite. Y en medio de esa noche perforada por bengalas verdes, Kaela. No era la princesa débil que había encontrado bajo escombros. Ahora era un relámpago de carne y furia. Sus movimientos parecían una danza ritual, se deslizaba entre los enemigos como humo vivo, su cabello largo ondeaba mientras su cuerpo trazaba arcos imposibles, cercenando gargantas, quebrando cuellos con un solo giro de muñeca. Julián sintió un latido de terror mezclado con orgullo feroz. Cada hombre que caía ante ella significaba minutos más de vida para él. Pero al mismo tiempo, algo lo estremecía, su cuerpo ya no se sentía del todo suyo. Su sangre bombeaba demasiado rápido, su piel ardía como si compartiera cada zancada de Kaela, cada puñalada, cada rugido ahogado. Cayó de rodillas cuando un pinchazo eléctrico recorrió su columna. Gritó su nombre sin darse cuenta. Kaela, a metros de distancia,
Se detuvo como si hubiera oído una orden grabada en su espina dorsal. Sus ojos, dos brasas bajo la tormenta, se clavaron en él. Sin importarle la lluvia de balas, atravesó el campo abierto corriendo a cuatro patas, con la velocidad de una fiera desatada. En un segundo, lo tuvo entre sus brazos. Su respiración salvaje le quemó el rostro mientras lo inspeccionaba, tocándole la frente, la mandíbula, buscando heridas que no estaban ahí. Él apenas podía hablar. No, te detengas, logró susurrar. Mátalos a todos. Kaela exhaló un gemido ronco, más parecido a un gruñido animal que a una palabra. Le besó la frente, sus labios helados y calientes a la vez, como el filo de un cuchillo ardiendo. Lo depositó dentro de la tienda, rodeándolo con mantas y cerró la lona con un nudo, como una madre que encierra a su cría para que nada la toque. Entonces volvió a girarse. La penumbra se iluminó con destellos de explosiones mientras su silueta avanzaba contra la horda que se aproximaba. La tierra tembló bajo sus pies cuando Kaela embistió a un grupo de cyborgs, arrancándoles implantes a mano limpia. Unos aullaron, otros dispararon sin control hasta vaciar sus cargadores en sus propios compañeros. Julián, medio desvanecido, escuchó cada crujido de huesos como si resonara dentro de su pecho. Su lengua buscó inconscientemente el sabor salado de su propia herida ya cerrada, recordando cómo había empezado todo, su sangre, su locura, su salvación. Afuera, Kaela lanzó un grito que ningún traductor galáctico podría descifrar. Un llamado primitivo, una declaración de guerra nacida de una deuda de amor sellada con fluidos y muerte. Cuando la última explosión apagó los gritos y el campo quedó cubierto de cuerpos, Kaela volvió a la tienda, caminando entre charcos de lodo y sangre como una reina sin corona. Al entrar, se arrodilló junto a Julián, aún temblando de rabia y deseo, y apoyó su frente en su pecho. Ya nadie vendrá por mí, susurró, con una voz tan suave que era casi humana. Ahora solo vendrán por ti. Y mientras él cerraba los ojos, medio inconsciente, Kaela prometió en su lengua natal que cualquier mano que se atreviera a tocarlo de nuevo encontraría su fin en la oscuridad de su abrazo. El amanecer llegó lento, pintando el cielo de un rojo insano que mezclaba fuego y ceniza. Entre restos de metal chamuscado y humo denso, Julián despertó sintiendo cada músculo entumecido, la garganta reseca y la piel cubierta de una fina capa de sudor frío. Lo primero que vio fue a Kaela, arrodillada frente a la entrada de la tienda, con la espalda recta y la cabeza erguida, como una estatua viva custodiando una tumba sagrada. Durante horas no se había movido. Ni un suspiro, ni un temblor. Sus manos aún chorreaban la sangre oscura de los traidores caídos, y sin embargo, sobre su rostro reinaba una calma que hacía temblar el suelo a su alrededor. Cuando sintió la mirada de Julián, giró lentamente el rostro. Sus ojos ya no eran del todo los de una princesa imperial. Había en ellos una fiebre animal, una devoción imposible de romper. Se acercó sin un sonido, gateando sobre el suelo terroso, y lo tocó primero en la frente, luego en los labios, rozándolos como si confirmara que seguía respirando. Julián la dejó hacer, sintiendo como cada caricia le encendía la piel, le avivaba algo dentro del pecho que no era del todo suyo, ni del todo humano. Kaela se inclinó, le apartó el cabello de la frente y susurró, tan cerca que su aliento pareció morderle la mandíbula. Necesito más de ti. Su voz era un mandato, una confesión y una súplica mezcladas. Julián quiso protestar, pero sus labios se abrieron en un gemido contenido cuando ella lamió la línea de su cuello, buscando el pulso. Sus colmillos, antes ocultos, rozaron la piel. Un leve pinchazo bastó para que un hilo cálido corriera desde su garganta hasta los labios de Kaela. Ella bebió con un ansia febril, sus caderas acomodándose sobre él, sus dedos hundiéndose en sus hombros para inmovilizarlo. Julián no podía apartarla, ni quería. Cada gota que se llevaba lo dejaba más ligero, más etéreo, como si una parte suya viajara dentro de ella y encendiera la chispa monstruosa que brillaba en sus ojos. Cuando Kaela se apartó, la punta de su lengua rozó la herida cerrándola casi como un bálsamo viviente. Lo miró con los labios teñidos de rojo oscuro, respirando bocanadas, excitada, temblorosa, pero entera como nunca. Con un rugido contenido, lo empujó de nuevo contra el catre, arrancó su chaqueta ensangrentada y se fundió con él en un beso feroz que lo dejó sin aire. Afuera, ecos lejanos de detonaciones recordaban que la guerra no había terminado, pero dentro de esa tienda solo existía su respiración compartida, su sangre mezclada, la locura mutua que ya nada ni nadie podría desatar. Se amaron ahí, entre mantas rasgadas y la sombra tibia de la fogata que agonizaba. Cada espasmo, cada grito sofocado, era una promesa de lealtad más poderosa que cualquier pacto firmado por reyes. Cuando Kaela se derrumbó sobre su pecho,
jadeando, susurró con la voz ronca, casi un ronroneo que se confundía con el murmullo del viento. Si mueres, muero contigo. Si vives, seré tu sombra. Julián la rodeó con sus brazos, sintiendo aún la mordida de sus colmillos latir bajo la piel, y comprendió que ya no había marcha atrás. Afuera, los centinelas imperiales reorganizaban un nuevo asalto. El sol ascendía entre nubes grises, anunciando que la siguiente batalla sería peor. Kaela, aún desnuda y cubierta de sudor, levantó la cabeza, olfateó el aire cargado de pólvora y sonrió mostrando colmillos. Mientras Julián cerraba los ojos unos segundos, escuchó su risa baja, oscura, la misma risa de un depredador que acaba de recordar que puede desgarrar el mundo por proteger lo único que le importa. El sol ascendía como una amenaza sobre las colinas grises, expandiendo su luz sobre el campo calcinado que alguna vez había sido una base de suministros. Ahora era un cementerio irregular, salpicado de escombros humeantes, armas abandonadas y cadáveres olvidados. Julián emergió de la tienda con lentitud, cada músculo quejándose con el peso de la noche vivida. Su piel aún ardía por las marcas dejadas por Kaela, y aunque su cuerpo estaba debilitado por la pérdida de sangre, algo dentro de él lo sostenía. Algo más fuerte que la carne y la lógica. Frente a la tienda, Kaela se alzaba como una diosa de guerra vestida con armaduras improvisadas, fragmentos de placas recogidas de los cuerpos, piezas aún calientes de exoesqueletos enemigos. Sus ojos lo encontraron en cuanto dio un paso. Ya no le hablaba como a un soldado o a un desconocido. Lo miraba como si fuera suyo. No dijo nada. Solo se acercó, le colocó un protector de pecho hecho con metal doblado y cuero quemado, y luego, sin pedir permiso, le amarró un cinturón con municiones, cuchillos y una pistola de energía desgastada. Julián ni siquiera intentó protestar. La forma en que lo tocaba era rápida, precisa, pero también íntima. Como si prepararlo para la guerra fuera también una forma de amarlo. Kaela se apartó, observó el horizonte. No quedan muchos. Pero lo que viene, será peor. Son escuadrones de limpieza. No capturan. No preguntan. Entonces no podemos quedarnos aquí, dijo Julián, ajustándose el cinturón con las manos temblorosas. Kaela asintió, pero no se movió. Algo en su postura cambió. Su espalda seguía recta, pero sus hombros cayeron levemente. No me iré sin matar al general que me quiso muerta. Julián la miró en silencio. Sabía que no era una petición. Era una condena pronunciada con voz serena. Entonces vamos a cazarlo. La sonrisa que le respondió no era de alegría, sino de algo más oscuro. Orgullo, tal vez. O hambre. Se movieron como una sola unidad, desplazándose entre ruinas y pasillos abiertos por la metralla. Ella abría camino con la precisión de un depredador, y él la seguía, cubriéndola, apuntando con una puntería que ya no parecía solo suya. Era como si el lazo que los unía ahora le prestara sus reflejos, sus instintos, su furia. Avanzaron durante una hora hasta que llegaron al corazón del complejo, una torre quebrada pero aún funcional, con antenas emitiendo pulsos débiles. Allí los esperaban. Desde el otro lado del patio central, el general Raxor, mitad hombre, mitad metal, con el rostro cubierto por una máscara que apenas ocultaba los rastros de nobleza caída, los observaba con sus soldados alineados. Más de 30, armados con rifles de plasma, escudos reactivos, e implantes que brillaban bajo el sol como cuchillas. Julián levantó el rifle, pero Kaela lo detuvo con una mano en el pecho. No aún. Déjame hablar con él. Avanzó sola, desarmada, entre los cuerpos y las cenizas. Las botas crujían sobre casquillos vacíos. Cuando habló, su voz resonó como si hablara desde el centro de la tierra. Viniste por mi cadáver. Pero encontraste mi renacimiento. El general se quitó la máscara, revelando un rostro anguloso, con cicatrices profundas, y ojos llenos de asco. Eres una aberración. Lo que corre por tus venas ahora es impuro. Un veneno humano. Y aún así no morí, replicó ella, alzando lentamente las manos, mostrando las venas oscuras bajo su piel azul translúcida. Él me salvó. Y tú no puedes matarme ahora. ¿Eso crees?, escupió Raxor, y levantó la mano. Los soldados apuntaron. Julián ya estaba en posición. Antes de que dieran la orden de fuego, disparó primero. La bala de energía impactó directo en la cabeza del primer soldado a la izquierda. Un destello verde. Gritos. Kaela rugió. No gritó, no habló. Rugió. Y lo que vino después no fue una batalla. Fue un desgarro. Ella se lanzó como una tormenta. Las balas la rozaban,
pero su cuerpo parecía absorberlas, canalizarlas. Cortó, desgarró, rompió columnas vertebrales con sus propias manos. Julián corría a su lado, disparando sin descanso, moviéndose como si ambos compartieran la misma conciencia. Uno por uno, los soldados cayeron. Algunos huyeron. Otros se inmolaron para evitar ser alcanzados por ella. Cuando solo quedó el general, jadeando, cubierto de sangre ajena, Kaela se acercó lentamente. Él levantó su espada de energía, pero no llegó a activarla. Con un golpe seco, Kaela le arrancó el brazo. Julián no dijo nada. Solo la observó tomar al general por el cuello y levantarlo por encima de su cabeza. Esto es por mí, por mi casa, y por él. Lo partió en dos. Y entonces se volvió hacia Julián, cubierta de sangre, con los ojos brillando como soles muertos. Ahora sí podemos irnos, dijo, sonriendo con los labios partidos, y en esa sonrisa, Julián entendió que había ganado una guerra, pero también había cruzado una línea que lo alejaba para siempre del mundo al que una vez perteneció. Ya no eran solo humano y alienígena. Eran algo más. Algo que no podía ser detenido. La noche envolvía el campo de batalla en un manto oscuro, pero Julián y Kaela se mantenían firmes, como faros incansables en medio del silencio roto solo por el crepitar de los incendios esparcidos. El cansancio pesaba en cada fibra de sus cuerpos, pero la victoria no era completa hasta que el último enemigo fuera derrotado y la sombra del pasado se desvaneciera para siempre. Julián sintió un frío inesperado que subió por su espalda cuando un grupo de soldados enemigos emergió de las sombras, armados con cuchillas y rifles de energía recargados. Sin embargo, no tuvo tiempo para alertar a Kaela, quien se encontraba varios pasos adelante, vigilando la distancia. De pronto, una figura se abalanzó sobre él con una rapidez letal. El general Raxor, que había sobrevivido a su enfrentamiento anterior, sostenía una daga reluciente y sus ojos reflejaban una furia implacable. Julián reaccionó instintivamente, esquivando el primer ataque, pero la velocidad del general era superior, y antes de que pudiera levantar el arma, sintió un pinchazo en el brazo. La daga había rasgado la piel, inyectando un veneno paralizante. El mundo comenzó a oscurecerse, y el hombre sintió que sus rodillas cedían. Pero entonces, una sombra se lanzó sobre el atacante. Fue Kaela, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural, con una fuerza que desafiaba toda lógica humana. Agarró al general por el cuello con una mano y lo levantó del suelo como si fuera una pluma. Julián, aún tambaleándose, logró ponerse de pie con esfuerzo, y junto a Kaela comenzaron a avanzar hacia el enemigo. El general intentó soltarse, pero Kaela lo apretó con fuerza, sus venas azuladas latiendo con un ritmo salvaje. Entonces, con un grito que parecía venir desde lo más profundo de su ser, lo lanzó lejos, impactándolo contra una pared de roca con un estruendo ensordecedor. Los soldados restantes, al ver la determinación y la fuerza imparable de la pareja, dudaron. Julián aprovechó el momento, disparando con precisión para desarmarlos, mientras Kaela avanzaba con rapidez felina, derribando a los que intentaban escapar. Cuando el último enemigo cayó, la tensión en el aire se disipó como la niebla al amanecer. Julián y Kaela se miraron, exhaustos pero triunfantes, con sonrisas cansadas pero sinceras. Lo logramos, dijo Julián, su voz ronca pero llena de emoción. Kaela asintió, acercándose a él con paso lento. Sus manos recorrieron suavemente su rostro, sus labios se posaron en los de él con una ternura que contradecía la brutalidad de la batalla que acababan de librar. No solo sobrevivimos, murmuró, construimos algo nuevo. Algo que nadie podrá destruir. El viento nocturno los envolvió, llevando consigo el olor a tierra mojada y promesas renovadas. Julián la abrazó con fuerza, sintiendo que su vida estaba entrelazada para siempre con la de esa princesa alienígena que había salvado y que ahora era su compañera, su aliada, su amor. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, ellos supieron que no importaban las guerras, los enemigos o los mundos distantes. Juntos podían enfrentar cualquier desafío. Y así, bajo el vasto firmamento, Julián y Kaela emprendieron un nuevo camino, uno forjado en sangre, amor y esperanza, listos para escribir su propia historia con cada latido compartido. Fin.